Bueno, siguen las noticias en el plano nacional, sobre todo en el gobierno nacional, tanto desde la política como desde la economía. Ayer se presentó este proyecto de la renta inesperada, los detalles, para lo cual el gobierno necesita el apoyo del Congreso. Parece muy complicado, la verdad, sobre todo en diputados, que salga ese proyecto que, uno supone con total sentido común es absolutamente necesario, pero la oposición ya ha dicho, o Juntos por el Cambio, que no lo va a acompañar. En términos políticos, repasábamos rápidamente, esta salida de Culfas ayer con la carta de renuncia, toda la carga contra el kirchnerismo tras su salida. ¿Cómo queda el gobierno? Pero en materia económica, vamos a analizarlo, en este caso con el economista y docente de la UBA, Sergio Chousa, que está en línea con nosotros. Guillermo y Florencia te saludan. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días para ustedes y para todo su equipo. Bueno, el rumbo económico del gobierno tras la salida de Culfas, ¿se terminan las tensiones, las disputas? ¿Vos qué crees? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, no dejan de haber dos formas de ver la economía y el rumbo, ¿no? En términos estructurales, no creo que la salida de uno de los únicos funcionarios termine de resolver eso. Me parece que hay una cuestión más de génesis que no se resuelve con esto, porque es un poco el huevo de la serpiente, ¿no? El problema interno detrás de todo, no haber generado mecanismos institucionales internos para llegar a una síntesis entre dos posiciones que tienen matices bastante significativos. Pero tal vez sí descomprime, ¿no? Ayude a descomprimir, porque ya había pasado de castaño a oscuro, ¿no? Directamente no solamente se trataba de matices que tal vez, podían ser cuestiones secundarias, cuestiones más operativas, más técnicas, sino que ya directamente habían pasado al plano de las operaciones. Y eso, ¿no? Es un poco pasar una línea, me parece. Así que tal vez descomprimir un poco las tensiones. La verdad es que lo estrictamente real, el rumbo de la economía argentina lo maneja el Ministerio de Economía, con lo cual ahí hay una unificación de la jefatura económica hoy desde lo concreto. Así que tal vez un poco se aflojan esas tensiones en el día a día, más allá de que no se resuelvan las diferencias estructurales de fondo. Claro. Ahora, la política económica la conduce Martín Guzmán, ha sido así durante todo el gobierno, eso está clarísimo, a pesar de las críticas fuertísimas que tiene desde el kirchnerismo. Ahora, con esta salida de Culfas y otras en realidad, es como que la sensación es como, el siguiente pareciera que es el que sigue es Guzmán. Ahora, en términos económicos, para el argentino, para el ciudadano de a pie, ¿le convendría una salida de Guzmán y que entre otro? Habría que analizar quién es ese otro, obviamente, pero ¿sería bueno que, por ejemplo, que salga Guzmán del gobierno o no? Bueno, más allá de la evaluación de gestión en materia económica que cada uno puede tener, ya de por sí el enunciado, me parece que es un poco ilusorio pensar que simplemente por una cuestión de nombres, vos tocás una varita mágica y se solucionan los problemas de Argentina. Uno sí puede evaluar, habiendo pasado más de 2 años, siendo uno ya de los ministros de Economía que más perduró en el cargo, en el plano nacional, si no empieza a tener cierta erosión la figura, también teniendo en cuenta que transitó 2 momentos críticos muy significativos que le repercutieron cierto desgaste, como pasa siempre en una figura ministerial. Me refiero a la negociación de la deuda con los privados y con el Fondo Monetario, que fueron 2 procesos que se los comió de lleno, los afrontó de lleno el ministro de Economía. Pero esas preguntas desde lo político son válidas. Ahora, tampoco creo que cambias un nombre, pones el otro y viene con el paquete de medidas justas y necesarias como para resolver los problemas de Argentina, que son obviamente siempre más profundos. La característica del ministro actual es que, para lo que hoy más aqueja el día a día de los argentinos, que es la inflación, tiene un programa que es un paquete que lo tiene muy masticado, muy
conceptualmente diseñado, que es el paquete de consistencia macroeconómica, buscando gradualmente generar equilibrios en el pilar de lo fiscal, de lo monetario, de lo cambiario, etcétera, etcétera, todos los pilares de la macro. Y bueno, la apuesta es a eso, a que gradualmente se vayan ordenando esas variables y de a poquito se empiecen a regenerar las expectativas, empiece a bajar la volatilidad de la desconfianza y por ende la dinámica de precios se vaya amainando. Bueno, un poco lo que se le objeta al interior del gobierno, los sectores que lo ven críticamente, objetan esto, ¿no? Que es un plan un poquito ilusorio, que es un plan un poquito descontextualizado de este momento políticamente complejo en todo el mundo, que es endeble como programa antiinflacionario. Pero bueno, digo, tampoco creo en los nombres providenciales, me parece que acá hay que debatir programas. El gran problema que tuvo este frente político a la escala nacional es que no llegó con un tratamiento consensuado para los grandes problemas de la economía argentina. Llegó con una multiplicidad de diagnósticos de acuerdo a cada una de las terminales políticas. Sergio Guillermo Jaramillo, lo saludo, un gusto. Quería preguntarle respecto de qué evaluación que hace usted como economista de la gestión de Culfa, porque uno de los aspectos que se lo cuestionaba es que se había focalizado mucho en las variables macro, muy funcionales a las grandes corporaciones económicas, y que había pensado poco en la microeconomía. Bueno, a ver, la función de un ministro de producción o desarrollo productivo, como dieron de llamar al área, tiene que ver más con la agenda justamente productivista, ¿no? Toda la agenda vinculada a la industria propiamente dicha, a la minería, tuvo además que ver con el diseño de la política energética, con las industrias de los servicios, la industria de la economía basada en el conocimiento, con las pymes. Hay una secretaría de pymes que estuvo muy activa estos años, el direccionamiento del crédito para el desarrollo a partir del BICE, del Banco para el Comercio Exterior. Así que sobre esos pilares yo creo que la evaluación termina siendo satisfactoria, porque la economía hoy está creciendo, la industria ha recuperado, no deja de generar puestos de trabajo. Así que me parece que la gestión es casi inobjetable, es uno de los funcionarios que ha dado mejores resultados, con planificación aparte, recuperando el rol de desarrollo productivo desde un sentido de planificación con el Plan Argentina 2030. Así que yo creo que la evaluación de la gestión es satisfactoria. Después está el pilar de lo político, donde evidentemente la semana pasada, bueno, tuvo un error grosero, un error de esos que te sacan de un gobierno. Y así fue. Pero a mí me gustaría desvincular esas dos personalidades de alguna forma, ¿no? Porque ha tenido ha sido una experiencia muy revitalizante sobre lo que implica el rol de la industria en Argentina, que además con un contraste tan fuerte con la administración pasada se pone en valor totalmente. Así que esperamos que el nuevo ministro mantenga los lineamientos de jerarquización de la industria y el desarrollo en un sentido amplio ahora los próximos meses. Uno tiende a pensar que Daniel Scioli va a ser inteligente y eso que funcionaba bien en materia de gestión no lo va a tocar, y después sí tratará de buscar más consensos al interior del frente político para justamente no tensionar tanto con otros sectores que tal vez tienen visiones diferentes en algunas variables en particular. Sobre lo que me decías que respecto de las empresas concentradas, bueno, y eso ya es más de lo anecdótico, ¿no? Habrá que ver caso por caso. A ver, Matías Culfas es un hombre que venía de la academia, sí tenía un par de secretarios que venían del mundo empresarial, de cámaras empresarias, pero esto es un pomo de daca, ¿no? En la política nacional, de alguna forma la negociación implica ceder parcialmente y después pedir otro tipo de cosas que tal vez las empresas no están tan predispuestas a entregar en el corto plazo. Así que bueno, habría que ver caso por caso. La semana pasada
un poco la vicepresidenta objetó una situación en particular de la provisión de cáñamos para el gasoducto que se viene en los próximos meses, y ahí hay una cuestión técnica muy minúscula. A mí se me escapa, obviamente porque desconozco sobre ingeniería de esas características, pero más allá de la anécdota, me parece bien que al interior del frente político se discutan esas cosas. Sería tal vez un poco más sano que haya un canal institucional, ¿no?, para llegar a algún punto medio, llegar a una síntesis y que todo no se dé a plena luz del día y se termine resolviendo de forma muy disfuncional. Y lo último de mi parte, ¿no le falta, sobre todo en el plano económico, al gobierno capacidad expeditiva de respuesta? Lo digo porque recién ayer se anunció esto que hace 2 meses se viene especulando respecto de establecer un gravamen a la renta inesperada. Más allá de si prospera o no prospera la iniciativa, veremos qué ocurre. ¿Pero no le falta convicción económica para algunas medidas al gobierno? Sí, puede ser. La falta de cohesión interna termina aletargando la síntesis que te lleva a ejecutar determinada medida. Respecto en particular de lo que señalás de la renta inesperada, a mí también me había llamado la atención en su momento cuando se retrasó la presentación después del anuncio inicial, que el anuncio había sido casi en ese contexto de inicio de la guerra, ¿no?, allá en el mes de marzo. Pasaron dos meses. Pero bueno, tiendo a pensar que al final la razón técnica fue que, como va a terminar siendo una sobrealícuota sobre el impuesto a las ganancias para sociedades, y bueno, no deja de ser medio abstracto, ¿no? Porque al fin y al cabo son ganancias de este año que todavía no están en curso, no han sido ejecutadas. Y si bien se van a poder cobrar anticipos, percepciones anticipadas por parte de AFIP, tal vez no cambia mucho desde el operativo, digamos, que haya sido en mayo en vez de marzo. Pero sacando el caso particular, sí, coincido con tu evaluación de que se dan ciertos vaivenes, ciertas marchas atrás, y es en buena medida producto de las tensiones internas. Y vuelvo a lo mismo siempre, de no tener una instancia de toma de decisiones donde las diferentes expresiones del frente de gobierno puedan ponerse en discusión, llegar a un punto medio y ir todos juntos en pos de esa medida. Uh-huh. Eso termina implicándole un costo al gobierno. Bien. Respecto a las tarifas, ¿por qué crees que el kirchnerismo, Cristina, no quiere tocar el sistema actual si es pro rico el sistema de subsidios y se subsidia gente que podría pagar la tarifa plena? Así enunciado te respondería, no sé, es absurdo, pero no estoy del todo de acuerdo que la premisa sea verdadera. Me parece que si vos hipnotizás a los funcionarios que responden a la vicepresidenta en el área económica, digamos, y les preguntás por esto, no te van a decir esto, te van a decir que tiene más que ver con una evaluación de contexto sobre cuál es hoy el componente tarifario que cubre el Estado y cuál es el que cubre las tarifas con el costo económico del servicio. Pero, a ver, obviamente el sistema energético en materia tarifaria tiene hoy asimetrías muy marcadas, no solamente a nivel de socioeconómico, sino también a nivel territorial, dado el diferente componente de subsidios entre las distintas distribuidoras del país. Ustedes allá en Córdoba lo conocen bien. Y eso es un problema que gradualmente va a haber que ir resolviendo. Lo que pasa es que tiene una historia también, ¿no? Tiene la historia de que en 2019 prácticamente se pagaba el 80% del precio de mercado del gas y de la electricidad, y eso era un componente demasiado pesado para el nivel de salarios de aquel entonces. Después llegó la pandemia, donde generar aumentos en ese contexto seguramente hubiera sido muy complicado, y bueno, después de 2021 sí, se empieza a pensar un mecanismo de salida. Para mí falta, coincido con tu evaluación del componente pro rico, de
de lo ineficiente en términos distributivos que implica una redistribución por medio de esta vía. Bien. Sobre todo cuando no tenés una buena segmentación. Pero no estoy seguro que la parte, de nuevo, de los funcionarios que tal vez están más en los entes reguladores no tengan una coincidencia de fondo con esto, pero claro, sí me parece que evalúan un criterio de oportunidad y por eso son estas tensiones. Bien, y la última cortita respecto a lo que puede pasar, ¿no? Lo que viene, sobre todo el segundo semestre, digamos, hay algunos economistas, periodistas que dicen que si no tenés reservas en el Banco Central, como no las está acumulando actualmente, pese al récord que está trayendo el campo de dólares, se puede complicar mucho la situación. En todo esto sabemos que el contexto es con FMI en el país, digamos, las metas que hay que llegar, una política o una dirigencia política irracional que no acompaña. Digamos, en ese contexto, ¿crees que el gobierno la puede controlar? Bueno, cortito. Tenés desafíos inmensos de cara al segundo semestre. Yo soy un poco más optimista en términos de la dinámica de reservas porque me parece que se está diluyendo un poco la alta estacionalidad de liquidaciones de las exportaciones, sobre todo la del complejo de oleaginosas. Y este año va a ser un poco más flat, va a ser un poco más equilibrada a lo largo del año. Así que me parece que va a haber oferta de dólares. No obstante esto, el gran desafío que tenés para la segunda parte del año es la inflación, y ahí me parece que va a estar el punto más flaco, ¿no? El gobierno con este plan gradualista va a tener respuestas y resultados si los obtiene recién a mediano plazo, así que por todo lo que resta de año es difícil que veamos tasas de inflación más racionales, volviendo a la zona del 2%. Así que me parece que va a estar por ahí la principal debilidad, y bueno, va a ser un poco tripa y corazón, convenios de trabajo paritarias que vayan a la par o le ganan un poquito, y después mucha política de transferencia para los sectores más vulnerables. Muchas gracias, Sergio, por el análisis, muy amable. A ustedes a disposición. Hasta luego. Sergio Chousa es economista, también docente en la UBA, bueno, con una visión, digamos, más cercana a lo que es el gobierno, pero obviamente crítico, digamos, sin evadir lo que está sucediendo, porque todos lo vemos, ¿no? Digamos, es horrible la realidad, sobre todo en materia inflacionaria, y lo que viene, bueno, no, tampoco hay un panorama muy alentador, pero bueno, factores que entran en juego, además de lo político tras la salida de Culfas. Así son las cosas.